al 18, 2 al 18. No sé si alcancemos a ver hasta el 18, pero los ese se lo van a llevar al salón de los niños. Sí. No sé si ya está transmitiendo ahí el mensaje, pero no sé si por ahí. Sí. Primero los Corintios 3, del 2 al 18. Originalmente lo había meditado solamente hasta el 16, pero si el Señor lo permite, vamos a ver el 18 también. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, versículo 2: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo, si alguno entre vosotros se cree sabio, en este siglo hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Aleluya. Padre, aquí estamos. Reconocemos nuestras necesidades y reconocemos que necesitamos que el Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros, y que tú, Señor, tomes el control de todas las cosas. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que quites toda distracción, que toda obra de las tinieblas echada afuera. Reprendemos, Señor, toda brujería, reprendemos en tu nombre toda hechicería y todo intento del enemigo por dañar esta congregación, por tomar nuestra atención y ponerla en otro lado. La reprendemos en el nombre de Jesucristo. Todo espíritu contrario, sea humano o sea demoníaco, lo reprendemos en la autoridad del nombre de Cristo Jesús y le echamos fuera en el nombre de Jesús. Sea tu nombre glorificado. Habla mi corazón y habla el corazón de cada uno de mis hermanos. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Gloria al nombre de Jesucristo. Quiero preguntarles algo, hermanos. De los que, bueno, la mayoría de los que nos quedamos aquí, todos estamos casados, la mayoría. Yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes hicieron casa o compraron casa cuando se casaron? La mayoría, creo que nos tocó vivir tiempos en los que nuestros padres les tocó construir. Ya en tiempos más recientes es cuando se ha ido comprando. Pocos de los que conozco, pocos llegaron a comprar casas en Infonavit en aquellos años. O sea, de los que yo conozco, gente que conocemos, la mayoría construyó, les tocó construir su casa desde los cimientos, andar haciendo zanjas, desde ir a ver el terreno, comprar el terreno, empezar a hacer las zanjas, empezar a echarle piedras a las zanjas, etcétera, etcétera, lo que son los cimientos. Cuando compramos nuestra casa o cuando construimos nuestra casa, hay ciertas cosas que esperamos.
Una, pues podernos meter. Tener un lugar donde nuestros hijos crezcan, donde nuestros hijos se desarrollen, donde nuestros hijos puedan crecer con otros niños, etc. Pero una de las cosas que todos esperamos, aunque no lo manifestamos, pues es que resista el paso del tiempo. Yo creo que nadie construye una casa o nadie compra una casa esperando que dentro de 2 años o 3 se le caiga la casa encima. Yo creo que no, ¿verdad? Todos esperamos que nuestra casa resista, que nuestra casa perdure, que nuestra casa al paso de los años pues siga ahí. La casa donde el Señor me permitió crecer, mi papá la construyó a base de caguamas. O sea, les echaban los caguamas a ciertas personas, ¿verdad? Y luego iban y hacían ahí como que hacían. Y bueno, es una casa, hermanos, que duró al menos 47 años. Por lo menos, 45 por ahí. Y duró tanto, hermanos, o duró solamente eso, porque allí compró esa casa después, mi mamá la vendió hace poco, y la tiraron para construir una casa nueva, una casa más moderna, con mejor vista, etc. Y me acuerdo que esa casa, hermanos, tenía los tubos del agua, eran tubos de segunda, eran de esos tubos de galvanizado, y eran tubos de segunda, así que había muchas reparaciones que hacer de esa casa. Las paredes las habían enyesado con las manos y estaban todas, bueno, en fin, pero duró 47 años, 45 por ahí. Esto es lo que yo creo que todos esperamos, tener la seguridad, la certeza de que nuestra casa va a permanecer en pie. Amén. Todos nosotros igualmente, así como esperamos que tener nuestra casa, también todos esperamos algún día recibir una recompensa eterna, una recompensa que perdurará por siempre en los cielos. La Biblia nos habla, hermanos, de moradas eternas. La Biblia nos habla de un lugar celestial donde el Señor Jesucristo fue a preparar lugar para nosotros. Pero también la Biblia nos habla, hermanos, de coronas. La Biblia nos habla de coronas. Y esas coronas que vamos a recibir, la palabra del Señor nos dice que no son, repito, no son para que las ostentemos, no son para que las presumamos, no son para que veamos la obra que cada quien hizo. La Biblia dice que esas coronas son, hermanos, hablando de los 24 ancianos, dice que las rinden, las arrojan delante del trono del Señor. Si el Señor te da una corona, no es para que tú la presumas, no es para que digas, mira cuántos diamantes tiene, mira cuántas perlas, o cuántas esmeraldas, o cuántos rubíes, o cuántos zafiros, o cuántos tiene mi corona. No, es para que lleguemos a la presencia de Dios y la rindamos a los pies del Señor. Lo que nosotros necesitamos entender, hermanos, es que una de las responsabilidades que los cristianos tenemos es edificar nuestras vidas en el Señor de tal manera que no nos presentemos delante de Él con las manos vacías, que nos presentemos con algo que postrar delante de, en este caso, las coronas. Pero una de las responsabilidades que tenemos como cristianos es edificar nuestras vidas de tal manera que cuando lleguemos allá podamos presentarlas delante de Dios y sean agradables delante de Él. Todos queremos ganar corona, ¿no es cierto? Todos queremos un lugar estable donde vivir, todos queremos nuestra morada eterna en los cielos, pero todos necesitamos edificar nuestras vidas de tal manera que cuando lleguemos a la presencia de Dios en la eternidad podemos decirle: Señor, te entrego esto. Edifiqué mi vida de tal manera que tu nombre fuera glorificado. Edifiqué mi vida de tal manera que tu gracia, Señor, se viera en mi corazón, se viera en mi vida. Esta es la importancia, hermanos, de que hoy nosotros entendamos algo importante. Dice el versículo 16: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Algo importante, hermano, que nosotros tenemos que entender es que el Espíritu quiere que usted y yo entendamos que de manera personal debemos tener cuidado en cómo edificamos nuestra vida. La casa del Espíritu Santo. Algo importante que tenemos que entender es que nuestra obra, la obra que estamos edificando, va a ser probada.
Tarde o temprano, hermanos, nuestras vidas van a pasar por prueba. Y esto es algo que tenemos que entender. Muchas veces el creyente será probado a lo largo de su vida. Y es en medio de la prueba cuando nos damos cuenta qué clase de edificio estamos construyendo para la gloria de Dios. De qué manera estamos edificando nuestra vida para la gloria de Dios. En medio de la prueba. ¿Sabes que conocen las esponjas? ¿Sí conocen las esponjas que se usan en la cocina, por ejemplo? ¿Sí? Ok. Si usted pone una esponja en agua y luego la saca y la pone por ahí en algún lugar, la esponja va a empezar a escurrir. Y empieza a escurrir lentamente, no escurre de golpe. Pero si usted la presiona, en ese momento sale todo lo que la esponja tiene. ¿Sí? Si usted pone agua con jabón en la esponja y esa agua empieza a escurrir lentamente, muy probablemente usted no sepa que esa agua tiene jabón. Pero si usted oprime la esponja, entonces se dará cuenta la clase de agua que tiene ese jabón. La clase de agua que tiene la esponja. Porque entonces sale espuma. ¿Sí les ha tocado hermanas que lavan trastes? ¿Nomás una lava trastes o nomás me dijo que sí? Cuando usted oprime la esponja, se da cuenta que el agua que la esponja tiene jabón, porque sale espuma. Cuando el creyente es puesto bajo presión, entonces nos damos cuenta la clase de cristiano que es esa persona, porque entonces sale a relucir lo que hay dentro de esa persona. Nuestro carácter aflora cuando estamos puestos bajo presión, y muchas veces vamos a ser puestos bajo presión por la prueba de la vida que llega a nosotros. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender, que tarde o temprano seremos probados en nuestro crecimiento, en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos allá, nuestra vida tiene que ser una vida que agrade a Dios. Y muchas veces creemos que estamos edificando correctamente, pero cuando la prueba llega, ahí es donde nos damos cuenta realmente cómo está nuestra obra. Lo he dicho en otras ocasiones. Salmo 23, dice la palabra del Señor: aunque ande en valle de sombra de muerte. Pues si no lo sabemos. Ahora, dice: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Qué poético, qué hermoso se oye, ¿no es cierto? Pero cuando estás en la prueba, cuando tienes que cruzar por ese valle, pierde toda su poesía. Pierde toda su poesía, ¿no es cierto? Cuando de veras estás metido en ese valle, cuando de veras vas pasando por el valle de la sombra de la muerte, cuando de verdad estás en la prueba, ahí es donde nos damos cuenta realmente si nuestra confianza está verdaderamente cimentada en Dios o solamente es un poema que nos gusta recitar a veces. En esta tarde, hermano, necesitamos analizar nuestra vida y ver que cuando nosotros lleguemos a ese punto, nosotros podamos pasar la prueba de nuestra obra. Podamos pasar la prueba de nuestra obra. Ese es el tema de este mensaje: pasando la prueba de nuestra obra. Porque nuestra obra, nuestra construcción, nuestra edificación, no estoy hablando de las obras que hacemos por caridad. ¿Me explico? No estoy hablando de obras que hacemos como: hay una necesidad en tal casa, vamos a llevarle una despensa. Esa es una buena obra, pero esa no es la obra que será aprobada. Hay necesidad en el hospital de llevarle burritos a los que están ahí alrededor, en urgencias. Hay necesidad de orar por un endemoniado. Hay necesidad de hacer esto. Esa no es la obra que será aprobada, sino nuestra vida. ¿Cómo está nuestro crecimiento en Dios? Si verdaderamente hemos aprovechado el estar aquí o solamente nos hemos aprovechado de estar aquí. No sé si me estoy explicando. Quiero decirles algo, hermanos. Estando tan cerca de la venida del Señor por la iglesia, hoy más que nunca es necesario que los creyentes prestemos atención a la manera en la que estamos edificando nuestras vidas en el Señor. Estamos a nada de que el Señor venga por la iglesia. Estamos a nada de que el Señor haga sonar la final trompeta y nosotros seamos arrebatados a su presencia. Por eso es necesario que entendamos, que veamos, que analicemos de qué manera estamos edificando nuestra vida.
porque seremos probados y necesitamos pasar esa prueba. Con esta idea en mente, quiero invitarles, hermanos, a que analicemos juntos la manera en que los creyentes podemos edificar nuestra vida de manera que pueda pasar la prueba sin perder o sin sufrir pérdida de nuestra labor. Número 1, hermanos, 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Para poder edificar nuestra vida de manera que pueda pasar la prueba sin sufrir pérdida, hermanos, necesitamos saber, escuche, saber qué es y para quién es lo que estamos edificando diariamente. ¿Qué es lo que estamos edificando? El templo del Espíritu Santo. Eso es lo que estamos edificando. El templo del Espíritu Santo somos cada uno de nosotros. Nuestra vida es lo que se está edificando. Y yo tengo que entender eso. ¿Qué es lo que estoy edificando? Estoy edificándome a mí mismo. Estoy edificando mi vida. Estoy edificando el templo que soy yo, para que el Espíritu Santo more en mí. Y esto es algo que yo tengo que entender. No es cualquier cucurucho o tecurucho, no me acuerdo cómo se dice. Tecurucho de cartón. Para los que nos ven en internet, son los cuadritos de cartón de 3x3, 4x4, ¿verdad? De lámina de cartón pintada con chapopote o pintada con aceite, que se clavaban con unos clavos de por ficha. No es un tecurucho el que estamos construyendo o edificando, hermanos. Ni siquiera es un hotel de lujo el que estamos edificando. Estamos edificando el templo del Espíritu de Dios, el templo del Espíritu Santo, el templo de un Dios glorioso, poderoso, sin igual, que habita en cada uno de nosotros y que quiere habitar en cada uno de nosotros. Ese es el templo que estamos edificando, esa es la edificación que estamos haciendo, y es la edificación que va a ser probada. ¿Por qué, hermano amado? Porque no es cualquier persona el que va a habitar en nosotros. Así como no es cualquier tecurucho el que estamos edificando, no es cualquier persona, no es cualquier huésped el que va a vivir en nosotros. Hermano, hay hoteles que se esmeran por tener habitaciones que les llaman suites, open houses, y los adornan y los amueblan, y usted entra a esas habitaciones y parece que está, no sé, en una mansión. Hay una funeraria aquí en Chihuahua que tiene una capilla especial, la VIP. Y usted entra ahí en esa capilla, ¿verdad? Y es una funeraria, pero tiene hasta una cama king size, un baño, y todo está de mármol, adornadísima, para cuando se le ofrezca, ya sabe. Pero tiene una cama ahí y un baño de lujo. Y la cama la tienen ahí por si se desmayó la tía que vino, ya que siempre pasaba, que la que siempre se quiere con el muerto, que nunca lo quiso en vida, pero bueno. Oiga, si para eso se esforzaron, se esmeraron, ¿cuánto más para el ser más sublime que existe? Para el Dios que nos lavó, que nos limpió con su sangre, que dio todo por nosotros y envió su Espíritu para darnos vida y para que esté dentro de nosotros. ¿Cómo no debemos esforzarnos en edificar nuestra vida correctamente? Porque no es cualquier edificio, porque no es cualquier huésped, porque estamos edificando el templo de nuestro Dios. Cuando una persona decide tomar su vehículo y agarrar carretera, siempre tiene en mente a dónde va. ¿Me explico? Y aunque usted diga, no, pues voy a salir nomás a dar una vuelta a la manzana y me regreso a mi casa, tiene una meta. ¿Cuál es esa meta? Su casa. Dijo la doctora que me operó, ya le voy a dar permiso de que maneje, pero nomás en su manzana. Inocente, no supo todo lo que tuve que manejar. Gracias a Dios que Dios ha estado conmigo, pero precisamente en estos días que me prohibieron manejar es cuando más manejé yo creo que toda mi vida. Pero qué importante es,
hermanos, que tengamos esa meta, que sepamos a dónde vamos. ¿Me explico? Cuando una persona decía ahorita va a comprar una casa o construir una casa, tiene una idea clara: yo quiero que mi casa perdure, yo quiero que mi casa esté ahí cuando yo llegue y no encontrarme un montón de escombros. Hay una idea fija en nosotros, hermano. Cuando nosotros entendemos qué es lo que estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo, debemos de tener esa idea siempre en nuestra mente. ¿Para quién estoy edificando? ¿Para quién estoy dedicando mi vida? ¿La estoy dedicando a una religión? Pierdes tu tiempo. ¿La estoy dedicando a una forma de pensar? Pierdes tu tiempo. Pero cuando tú entiendes para quién estás edificando, cuando tú entiendes quién es el que va a vivir ahí, entonces esa mentalidad va a llegar a tu vida y va a llenar tu corazón, y vas a saber de qué manera tienes que construir tu vida. ¿Estoy explicando? El problema es cuando pensamos que edificamos para una religión. Sebastián Lapal. Ahí se va. Tengo religión, ya hice pacto con Dios, ya sembré, soy bautizado como Amán del Salvador, y nos conformamos a veces con llegar a un templo, con llegar a una iglesia, con ser parte de un grupo, con ser parte de una congregación. Pero cuando entendemos realmente que hay alguien que quiere habitar en nosotros y que quiere hacerlo y estar a gusto en nosotros, yo le doy gracias a Dios, hermano, porque las veces que me ha tocado visitar a algunos de ustedes, siempre tienen ahí que el pan, bueno, en una casa tenían su panecito de dulce con su café o su soda. O de repente voy a la casa de alguien y pasen a tomar café, unos frijolitos, hermano. Ustedes me querían retacar de frijoles, acaba de desayunar. Claro que eran retacar de frijolitos bien ricos que se veían, pero yo había desayunado. Y se esmeran porque está el pastor ahí. Cuanto más cuando sabemos que es el Espíritu Santo el que quiere venir a nuestras vidas. Si por el inútil que está enfrente nos esforzamos, cuanto más por el Espíritu de Dios, cuanto más por el Espíritu Santo, que cuando el Espíritu Santo llegue nos encuentre limpios, barridos, adornados para Él, para su gloria, para su alabanza, para que Él esté cómodo con nosotros, en nosotros, dentro de nosotros. Porque es Él el que nos da la razón de ser. Es Él el que nos da la fuerza para seguir. Es Él el que nos da el aliento en medio de los problemas y dificultades que enfrentamos. Es Él el que nos ayuda a salir adelante en medio de la prueba. Por eso debemos edificar correctamente para Él. Porque nuestro cuerpo es el templo de su Espíritu, del Espíritu de Dios. Qué importante es esto, hermano. Ahora, de la misma manera, hermanos, muchas veces perdemos de vista el hecho de que el edificio espiritual, la obra que estamos edificando, ya dijimos para qué. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es el templo del Espíritu Santo. Es decir, todos y cada uno de nosotros somos el templo donde Él habita o debe de habitar. Pero desgraciadamente, hermano, muchas veces olvidamos que esto es así. Muchas veces olvidamos quiénes somos. Somos el templo del Espíritu Santo que habita en nosotros. Y cuando llegamos a olvidar esto, hermano, es que fallamos. Porque no tenemos conciencia de que hay un ser infinitamente santo e infinitamente poderoso viviendo en nosotros, pero que además es infinitamente posesivo. ¿Qué es eso, hermano? O sea, que es una posesión o qué. Pues sí. El Espíritu Santo, escuche bien, es infinitamente posesivo. ¿Qué es eso? Que nos cela, es celoso. Él te quiere para Él y para nadie más. Ninguno de los que nos casamos con la esperanza de compartir a la pareja. A menos de que haya alguna perversión en la mente, pero ninguno nos casamos con esa idea.
¿O sí? ¿Sabe qué, hermano? El Espíritu Santo nos anhela celosamente. Celosamente. Cuando nosotros decidimos rendir nuestra vida a aquel que nos lavó con su sangre, a quien nos limpió de nuestros pecados, en ese momento el Espíritu Santo vino en nuestras vidas. Y ese Espíritu Santo que llegó a nuestras vidas, la Biblia dice, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Dios te quiere para Él. Y eso es algo que tenemos que entender. Dios nos quiere para Él y para nadie más. Ahorita hablábamos de los que construyeron y de los que compraron. Yo le pregunto, ¿a cuántos les encanta tener a la vecina o al vecino las 24 horas del día en su casa? Cuando yo era niño, había una vecina que vivía enseguida con mi mamá a un lado y le gustaba mucho tomar café. Y todas las mañanas iba a tomar café. Todas las mañanas. El problema era que también le gustaba mucho el cigarro. ¿Y sabe a qué sabía el café en las tazas en las que ella usaba? A puro delicado. De hecho, mi mamá lo que hizo fue que empezó a tirar tazas y dejó una taza que ya sabíamos que esa taza era intocable. ¿Por qué? Porque ya sabíamos que esa taza de café iba a saber a cigarro. Muchos de los que fuman no lo creen, pero es la realidad. Esa es la realidad. Esa taza sabía a cigarro. Cualquier bebida que usted le pusiera, ya sabía que iba a saber. Llega el momento, hermanos, en que las visitas, por eso yo primero les llamo, porque no mames, pensé que es el testigo de que vaya a decir una puerta. Yo por eso primero les llamo, hermano, queremos hablar con usted, queremos hablar en su casa, ¿nos permite? No, pues que sí venga, pues ya vamos, ¿no? ¿A qué hora viene para no estar? Pero les llamamos primero, ¿por qué? Porque a veces las visitas, más que ser una bendición, a veces son un problema. ¿Sí o no? A veces, más que ser bendición, son, ay, como que, ¿sí o no? Resultan incómodas a veces. Ahora, yo tengo el Espíritu Santo viviendo en mi corazón. No puedo dejar que vengan otros inquilinos o que vengan los visitas a llenar mi corazón. No sé si me estoy explicando. Hay una alabanza de los niños, ¿verdad? Si el diablo viene a tu corazón y te dice déjame entrar, dile no, Cristo vive en mí, ya no hay lugar ni de visitar lo queremos. ¿Me explico? Él es celoso y muy celoso. Entonces tenemos que saber para quién, qué estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo, si queremos que nuestra vida pase la prueba. En segundo lugar, podemos edificar nuestra vida de manera que pueda pasar la prueba sin sufrir pérdida, asegurándonos, escuche bien, de tener el fundamento correcto. Dice la palabra del Señor en el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Usted puede edificar la casa que usted quiera y donde usted quiera y como usted quiera, siempre y cuando el terreno sea suyo. Pero como quiera que la construya, usted tiene que asegurarse de que el cimiento sea correcto. Cuando estábamos en Urbi, había en la casa que nos prestaron para predicar, tenía bardas a los lados y las dos bardas estaban cuarteadas. ¿Por qué? Porque no tenían cimentación. Últimamente yo no sé por qué lo hacen así, pero tiran una plancha, no sé si el hermano que está aquí, que es albañil, sepa o por qué lo hacen así. Tiran una plancha, hermanos, y en esa plancha construyen. Así construyeron las casas de Chihuahua 2000. No sé si debajo de la plancha pongan cimiento, ¿no? No. ¿Y por qué lo hacen así? A mí me pagan, yo lo hago.
Los pajareras de Chihuahua 2000, si saben las pajareras, los palomares que hicieron ahí, no tienen cimiento, hermano. Están hechos sobre planchas. A mí me tocó trabajar ahí. Me acuerdo, hermano, que una vez llovió, despuésito de la tromba llovió, y uno de las planchas, porque es una sola plancha por manzana, todas las casas están sobre una sola plancha, y llovió, y debajo de una de esas planchas se hizo un hoyo por el agua. Ahí nos dimos cuenta que no tenían cimientos. Dijimos, estas casas van a amanecer ahí en Aldama, ¿dónde es? Pero ahí están. Tienen que 20 y tantos años en esas casas. Y ahí siguen. No se han ido al Aldama. A veces no entendemos lo importante que es el suelo, el cimiento. Pero en la vida espiritual, hermanos, nosotros necesitamos estar bien seguros de qué cimientos tenemos, cuál es nuestro fundamento. Qué triste es llegar con un cristiano y decirle: ¿tú por qué eres cristiano? Pues normal. ¿De acuerdo que se puede? Pues normal. Es que es la religión que me enseñaron mis padres. Es que no conozco otra forma de religión. Es que es la forma de fe en la que me siento a gusto. Pero ¿por qué eres cristiano? Qué triste es que a veces no conocemos ni la fe, ni nuestra fe. Somos cristianos porque vamos a la iglesia, pero no sabemos realmente ni lo que creemos. Qué triste es eso, hermano. En cierta ocasión estaba una tía leyendo la Biblia, pero no sabían lo que leía. Leía los comentarios de los obispos y de los cardenales que ponen ahí, como nosotros que tenemos Biblias a veces con comentarios, pero no sabían lo que decía la Biblia. Le gustaba, leía, se encantaba leyendo lo que decían los cardenales y los obispos y los que ponen sus comentarios ahí, pero no sabía lo que la Biblia decía. ¿Cuántos cristianos sabemos así? A veces que no sabemos ni lo que creemos, que no tenemos ni idea de lo que creemos. Vamos a la iglesia y cantamos y alabamos y diezmamos y ofrendamos, pero no sabemos ni por qué. Yo no soy ingeniero, hermanos, así que me imagino que los que trabajaron en las construcciones tanto de Chihuahua 2000 como los de acá de Uruguay, me imagino que saben por qué las hicieron así. Quiero creer que hicieron estudios geológicos y estudiaron la tierra, estudiaron el subsuelo, el suelo, ¿verdad? Para ver qué tanta firmeza tenía. A lo mejor si era pura piedra y por eso no les pusieron cimientos. A lo mejor no les pusieron cimientos porque al cabo yo no voy a vivir aquí. No sé, quiero pensar que estudiaron, quiero pensar que hicieron cálculos, quiero pensar que lo hicieron bien. Pero ¿a dónde los quiero llevar con esto, hermanos? Al hecho de que un ingeniero tiene que hacer cálculos y saber lo que se debe hacer en el suelo para prepararlo a fin de que esa edificación resista las inclemencias del tiempo y pasen los años y no se corre el riesgo de un derrumbe. Hace algunos años me tocó trabajar en una tienda de pinturas y nosotros llevábamos pinturas al nuevo campus de La Guacha, allá al norte, y había un edificio que estaban construyendo con miras a hacerlo con los muros exteriores todos de cristal. Era un edificio como de 4, 5, 6 pisos, no me acuerdo muy bien. El caso es que cuando iban como en el cuarto piso, se les vino abajo el edificio. Gracias a Dios nada más había una persona en el cuarto piso y nada más se quebró las piernas. No hubo mayores daños. Pero la compañía que estaba construyendo ese edificio tuvo pérdidas por miles de pesos, si no es que por millones, por un mal cálculo de un ingeniero. Sufrieron pérdida. Yo le pregunto a usted, ¿ya calculó su cimentación? ¿Ya analizó su cimentación de su vida espiritual? ¿Ya hizo los cálculos? ¿Ya sabe si los cimientos que se le están brindando en este lugar son los cimientos bíblicos
para su vida o no. Porque nadie puede poner otro cimiento. O sea, si queremos que nuestra edificación perdure para la eternidad, si queremos que nuestro edificio perdure para la vida eterna, yo no puedo poner otro cimiento que no sea Jesucristo. ¿Me explico? Ahora, usted dirá, no, pues sí se puede, bueno, hágalo, pero tienes que su calavera. ¿Por qué? Porque el cimiento que va a sostener nuestra fe, el cimiento que va a sostener nuestra vida, el cimiento que va a dar estabilidad a nuestro corazón se llama Jesucristo. No hay otro. ¿Me explico? Por eso nosotros necesitamos, hermanos, estar bien seguros, bien ciertos de cuál es el fundamento de nuestra vida. Yo voy a decir la fundación, pero esas son otras cosas. Necesitamos estar bien claros, bien seguros. Hermano, no es cualquier cosa lo que está en juego, tenemos que entenderlo. A ellos se les vino abajo un edificio de 4 pisos. A nosotros lo que se nos puede venir abajo si no tenemos la cimentación correcta es nuestra eternidad con Dios. Por eso es importante el fundamento, por eso es importante, hermanos amados, que entendamos. Lo voy a mencionar más adelante, pero por ahí me mandaron un video de un hombre que dice que el Espíritu Santo es una mujer. Y no tengo nada en contra de las mujeres, para nada, Dios sabe que no. Pero el punto aquí, amados hermanos, es la doctrina, el fundamento de nuestra fe. Tenemos que estar bien claros, porque por charlatanes como ese que se dice el apóstol, amado hermano, hay mucha gente que está yendo a parar al infierno dentro de las iglesias cristianas, porque no tienen un fundamento sólido, porque no tienen un fundamento que nos sostenga en la fe, porque su fundamento es volátil, porque su fundamento no tiene razón de ser ni fundamento escritural. Pero los hay. Dijo el Piporro, el trabajo de dar con ellos. ¿Cómo está su fundamento? Su fe está fundamentada en la palabra de Dios o en la palabra del pastor. ¿En dónde está mi fundamento? ¿Sí me estoy haciendo entender? Una vez un hombre me dijo, a mí si el Papa me dice que la Biblia son mentiras, yo le creo al Papa. ¿En dónde está nuestro fundamento? Hoy, más que nunca, tenemos que estar seguros de que estamos fundamentados en Cristo. Estamos a nada de que Cristo venga. Estamos a nada de que el Señor venga. Por eso necesitamos estar bien seguros. Nosotros los que ahora sabemos que estamos edificando nuestra vida espiritual, debemos asegurarnos que el cimiento sea correcto y el material de construcción, hermano, sea correcto. De lo contrario vamos a sufrir pérdida de nuestro tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene usted en el Evangelio? Nadie queremos perder. A nadie nos gusta perder, ¿no es cierto? Es más, ni en el fútbol hay gente que nada más se pone la camisa del equipo cuando ganan, cuando pierden la quieren hasta quemar. Necesitamos, hermano, tener una buena cimentación. En tercer lugar, podemos edificar nuestra vida de manera que pueda pasar la prueba sin sufrir pérdida, sometiéndonos siempre a la dirección de Dios, hermano. Sometiéndonos a la dirección de Dios en todo tiempo. Versículo 6 dice la palabra del Señor: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Yo no le puedo dar el crecimiento, yo no se lo puedo dar, pero Dios. Y es Dios el que nos lo da, el crecimiento. Cuando estábamos en la escuela bíblica, hermanos, uno de nuestros maestros nos decía que nunca se deja de estar nervioso antes de predicar un sermón. ¿Qué razón tenía? ¿Qué razón tenía? Porque sabes, decía él, la responsabilidad que eso conlleva.
Aquel pastor nos decía que eso era normal, que los nervios eran normales y que la verdadera preocupación deberíamos de sentirla cuando ya no nos pusiéramos nerviosos. Porque entonces, cuando ya no te pones nervioso, es porque piensas que eres autosuficiente, es porque piensas que las puedes de todas, que te las comes ardiendo, dicen por ahí. Hace tiempo, hermanos, escuché a una persona, era una mujer, y no sé si lo dijo por ensalzar de alguna manera a su marido. Ella era pastora, él era pastor. Pero ella me decía, o nos decía, creo que estábamos dentro también y yo, y decía, no, yo batallo para elaborar un sermón. La verdad es que se batalla, yo sí batallo también. Dice, yo batallo mucho para hacer un mensaje, dice, pero mi esposo ese se la saca de la manga. Dice, no, ese es bárbaro, ese se lo saca de la manga. Y así quedó la plática, pero pensando las cosas, decía yo, bueno, me dije a mí mismo, qué feo eso, qué triste será cuando los mensajes salgan de tu manga y no de la presencia de Dios. Qué feo es eso. Porque podemos predicar muchas cosas de nuestra manga, pero ¿a dónde llevaremos a la iglesia? Decía este hombre, ¿no? Lo mencioné ahorita, el Espíritu Santo es una mujer. Eso se lo sacó de la manga o no sé de dónde se lo sacó. Pero de ahí donde se lo sacó se lo debería volver a guardar. Esos mensajes que salen de la manga son mensajes que deberían de salir, escuchen, de la intimidad con Dios. Son mensajes que ni siquiera deberían de existir, porque Dios es la fuente única y todopoderosa de la verdad divina para nuestras vidas. Ningún mensaje que salga de nuestra manga debería estar en los púlpitos. Y esto es algo que nosotros como creyentes necesitamos entender. Porque a lo mejor no todos vamos a estar aquí arriba. A lo mejor no todos vamos a estar en una esquina o en un camión predicando la palabra de Dios. Pero todos tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios en la intimidad de nuestro secreto con Él. Cuando nosotros escuchamos ese tipo de situaciones, es donde se prenden o deben prenderse los foquitos rojos que le llaman. Dios le dijo a sus profetas, ojalá hubieran estado en mi secreto. Porque si hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras. Jeremías 23, 23. Jeremías 23. Jeremías 21. Bueno, el 18, versículo 18 dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Fíjense qué pregunta más importante. Versículo 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. O sea, agarraron vuelo por sí solos. Yo no les hablé, pero ellos profetizaban. Y aquí la palabra profetizar, hermanos, debemos entender lo que significa profetizar. Profetizar no siempre tiene que ver con una predicción futura.
Porque muchas veces pensamos profecía, es adivinación, es algo que va a pasar en el futuro. No, no siempre. Profetizar significa dar un mensaje que no es tuyo. O sea, lo que yo hago aquí es profetizar, porque estoy hablando un mensaje que no es mío, que es de parte de alguien más. ¿Explico? Alguien más me lo hace saber, yo se los hago saber a ustedes, yo estoy profetizando. ¿Explico? Y aquí lo que Dios dice, yo no les hablé, pero ellos profetizaban. A ver, si están dando un mensaje de alguien más, de alguien que no son ellos mismos, pero tampoco es de Dios, ¿de quién era? He ahí la pregunta, he ahí la situación. O sea, si ellos están profetizando, es decir, están dando un mensaje que no es de ellos, pero Dios no les habló, entonces ¿quién les habló? ¿De Telcel, de Movistar, de Coppel? ¿Quién les habló? Pero ellos profetizaban, ellos daban la palabra, ellos hablaban la palabra. ¿De quién era? ¿Quién sabe? Pero hablaban la palabra. Cualquier semejanza, hermanos, con los apóstoles y profetas de nuestro tiempo. Digo, no todos, sabemos que hay don de profecía. Pero por eso hay que escudriñar la Escritura para que sepamos, porque ningún profeta va a hablar, hermanos, fuera de lo que el Espíritu Santo verdaderamente está hablando y respaldando en su palabra. Esto es algo que tenemos que entender. Toda profecía tiene que estar respaldada por la palabra. Ahora, ellos profetizaban. Y luego dice el versículo 2, perdón, 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Si hubieran estado en mi secreto, si hubieran tenido comunión conmigo, si hubieran venido a escuchar mi voz, si hubieran estado allí, hubieran oído mis palabras y las habrían hecho oír a los demás, pero no estaban en mi secreto. Se sacaron el mensaje de la manga. Versículo 22 dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino. Escuche, lo habrían hecho volver de su mal camino. ¿Cómo puedo volver del mal camino si nadie me lo dice, si nadie me lo enseña, si nadie me trae esa palabra, esa revelación a mi vida? Si todo el mundo me dice la gloria de Jehová sobre tu vida, aunque ande en adulterio, aunque ande en pecado, aunque ande en fornicación, aunque ande en lo que sea, ¿cómo voy a dejar eso? Si el profeta, si el apóstol me está diciendo que la gloria de Jehová va a venir sobre mí, ¿cómo me voy a convertir de mi mal camino? Vaya allá a la colonia de, ¿cómo se llaman? De San Francisco, del Campestre. Vaya y vea a los licenciados, a los ingenieros, a los doctores, tirados panza para arriba en una cama inflable, en una alberca, con una bebida fría y con alguien que les está recortando ahí el jardín. Y díganle, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Qué le va a decir a esa persona? No, porque me dio el plan maravilloso. ¿Sí o no? Tiene dinero, tiene no nada más tiene el tinaco de la casa, ¿verdad? Tiene la alberquita, tiene posesiones, puede vivir como le dé su gana, digo, entre comillas. Pero cuando usted le dice, por tu pecado te vas al infierno, bueno, no que se lo diga así, ¿verdad? Pero cuando lo hace ver su mal camino, entonces esa persona tendrá la responsabilidad de decidir si sigue por donde va o no. ¿Me explico? Pero será porque le hicimos volver de su mal camino. Ahora, nosotros necesitamos depender siempre de Dios, hermanos, porque hay mucha gente que conoce la palabra,
mucha gente que sabe de Cristo, escuche, sabe de, no conoce a. ¿Escuche? Cuando nosotros sabemos de Cristo, cuando nosotros oímos la palabra de Cristo, pero no dependemos de Cristo, ese conocimiento que tenemos nos puede desviar. Como luego dice por ahí, la culpa no es del indio, sino del que le dice apóstol. Cuando nosotros no aprendemos a depender de Dios, cuando nosotros no aprendemos a decirle al Señor, háblame en tu palabra, habla a mi espíritu, hazme entender sabiduría. Cuando nos las damos de bien machines en la palabra, de que podemos solos. ¿Se acuerdan de Isaac? Que tenía 2 hijos gemelos. ¿Sí se acuerdan de él? La Biblia dice que llegó uno de los hijos. Levántese, padre mío, coma de la casa que trae y bendígame. ¿Y qué hizo Isaac? Oró pidiéndole dirección al Dios. Señor, si este es el hijo que quieres que yo bendiga. No, soltó la bendición. Y luego llega el otro al que él sí quería bendecir. Levántese mi padre, le dijo. Casi dijo lo mismo que el otro, casi. Uno dijo levántese padre mío, y el otro dijo levántese mi padre. Casi era lo mismo, casi, pero no era lo mismo. Dijo don Silvio, lo mismo pero más barato. No era lo mismo, era similar. Era similar. Isaac se trataba de bien, no, ¿para qué oro? Y hasta le puso pruebas, ¿no es cierto? Ven para que yo te huela, y ya lo olió que olía chivo y dijo, no, así es, mi hijo. ¿Sí o no? Yo iba vestido con pieles de cabra, o sea, ¿qué olía? Sí es mi hijo. Su voz suena como la de Esaú, fíjense. Tuvo el discernimiento para saber que la voz era como la de Jacob. Era la voz de Jacob. Cuando nosotros no pedimos dirección, cualquier palabra que oigamos no va a sonar la palabra de Dios. Por eso hay tanta gente en paredes de mentir. Por eso hay tanta gente que va a un lugar donde está tapizado de monos y dicen, ay, qué bonito se sintió. ¿De qué se habló? ¿Quién sabe? Pero se sintió. Por eso hay creyentes en las iglesias cristianas que se creen todo lo que les dicen y no analizan nada. Porque no están buscando dirección de Dios. No están en dependencia de Dios. Hoy nosotros necesitamos entender, hermanos, qué importante es depender de Dios. No porque tengamos 20 años en el Evangelio, ya la sabemos todas. Yo como pastor puedo decirle que no las sé todas todavía. No las sé todas. De repente pregunto aquí, pregunto allá, de repente leo aquí, leo allá, de repente veo aquí, veo allá, y estoy tratando de edificarme a mí mismo. Porque no lo sé todo. Todavía en las mañanas me levanto y le digo, Señor, dame dirección, dame sabiduría. Todavía en las mañanas le pido al Señor que me llene de su Espíritu Santo, porque todavía lo necesito. Todavía hoy en la mañana le dije, Señor, háblame y háblale a tu pueblo, porque no lo sé todo y porque yo no quiero arrastrar a tu pueblo a una falsa doctrina, a una falsa enseñanza. Todavía necesitamos al Espíritu Santo. Si nosotros no aprendemos a depender de Él, lo más seguro es que nuestra obra sea una obra defectuosa,
que no estará cimentada correctamente y no agradará a Dios. Ahora permítame hacer una pregunta importante. ¿Cómo está usted edificando su vida en el Señor? Si fuera usted probado en este momento, ¿cuál sería el veredicto sobre su obra? Oiríamos la voz de Dios diciéndonos: bien, buen siervo fiel. O escucharíamos o veríamos en la pared una mano que estuviera pintando unas letras que dijeran: Mené, mené, tekel uparsin. ¿Cómo estamos edificando? ¿Cómo estamos edificando? Yo no quiero jamás tener que leer en la pared: Mené, mené, tekel uparsin. ¿Y usted? Este es el tiempo aceptable, mis hermanos. Estamos edificando para la eternidad. Hagamos lo que valga la pena. Que si somos probados, nuestra obra sea hallada en fidelidad, honra y gloria para nuestro Dios. Yo no sé de qué manera, yo no sé en qué momento nuestra obra pueda ser probada. Lo que sí sé es que seremos probados tarde o temprano. Y esa prueba será, hermanos, no con el fin de aplastarnos, no con el fin de vernos derrotados, sino para que sepamos qué clase de obra estamos edificando, si estamos edificando correctamente o no. Pero una cosa tengo que decirle, y es que el Dios eterno, el arquitecto de todo el universo, el verdadero creador de todas las cosas, está aquí para ayudarnos, para tomarnos de la mano y darnos dirección, para tomarnos de la mano y decirnos: por aquí es. ¿Qué le parece si venimos y le decimos: Señor, ayúdame, enséñame, dime por dónde, dime cómo construir mi vida de modo que tú te agrades? ¿Quieres venir a notar? El altar está abierto. Venga a la altar, Señor, aquí estamos. Aquí estoy yo, Señor. Vengo delante de ti, Dios, a reconocer que te necesito, a reconocer, Señor, mi necesidad de ti. Hoy vengo a ti, Dios, a reconocer, Señor, que todavía me falta mucho. Todavía necesito de tu dirección, que todavía necesito de tu gracia. Yo vengo a ti hoy, Señor, a suplicarte que tu Espíritu Santo venga sobre mi vida, Dios. Me llenes de tu gracia, de tu presencia, de tu poder. Y que yo pueda hoy, Señor, edificar mi vida de tal manera que tú te agrades de mí. Hoy vengo a ti, Dios, a reconocer mi gran necesidad de tu sabiduría. Que tú seas, Señor, quien fundamente mi vida. Que tú seas, Señor, quien me dé dirección. Que tú seas, Padre, quien venga a edificar mi corazón de tal manera que si la prueba llega, Señor, yo pueda pasar la prueba y al final yo pueda oír tu voz diciéndome: bien, buen siervo fiel. Ese es mi mayor anhelo, Señor, el poder oír algún día que lo poco o lo mucho que haya hecho, Señor, lo hice bien. Así como aquel hombre, Señor, que trajo delante de ti esos 10 talentos. Así como aquel hombre, Señor, que trajo esos 6 talentos. Uno quizá produjo más que el otro, conforme a su capacidad.
pero los dos pudieron presentar delante de ti algo que te agradó, algo que fue grato delante de ti. Lo poco o lo mucho que yo pueda lograr, Señor, yo quiero que tú te agrades. Yo quiero que tú, Señor, puedas aceptarlo. En el nombre de Jesús, Dios, ayúdame a entender, ayúdanos a entender para quién estamos edificando. Ayúdanos a entender para quién es la obra que estamos haciendo, para que podamos poner empeño, Señor, en lo que hacemos, para que podamos glorificar tu nombre, Señor, de tal manera que tu Espíritu Santo, Señor, el brillo de tu Espíritu, allí adoraré. Señor, en el nombre
actividades de nuestra congregación, hermanos. Miércoles a las 7 de la tarde nos vemos en Urbi con el favor de Dios. Este miércoles 7 de la tarde nos vemos allá en Urbi. El próximo viernes la oración aquí es a las 6.